En un tiempo no muy lejano, me encontraba haciendo mi sagrado trabajo adoctrinando a un amigo sobre Warhammer y me preguntó qué eran estos memes de Soy Alfarius, y después de explicarle pensé, mira, ahora tengo ganas de hacer un video sobre esto, y como soy argentino y estoy contractualmente obligado desde mi nacimiento a hacer lo que se me cante la gana, acá te dejo este video para que conozcas todo sobre la segunda mejor legión de todas, en mi opinión. Vas a descubrir qué es la Legión Alfa, quiénes son sus primarcas, cómo piensan, cómo fueron encontrados, por qué traicionaron al emperador, o tal vez no, y cómo influenciaron los eventos de la herejía de Horus a tal punto que cambiaron el destino de la humanidad y hasta del universo. La Legión Alfa es conocida por sus métodos, digamos, poco ortodoxos de combate, o según el primarca de los ultramarines, Robute Guilliman, un desperdicio de las balas de Volter del emperador. Era principalmente el maestro de guerra, Horus Lupercal, el que más apreciaba y respetaba sus métodos, porque eran eficaces para derrotar y conquistar al enemigo, y eficientes, porque no requerían muchos marines y recibían pocas bajas. Siempre que sea posible, prefieren evitar el combate directo. Utilizan infiltración, sabotaje y asesinato con equipos de cazadores de cabezas, pequeños escuadrones de marines espaciales que se dedican a atacar objetivos importantes en las cadenas de mando, especialmente si es en el medio de una batalla. También atacan figuras importantes en gobiernos y sabotean infraestructuras esenciales, infiltrándose en cualquier lugar que puedan dentro de las filas del enemigo o en su territorio, por sí solos o junto a operativos humanos. Con todo este trabajo siembran caos, confusión y anarquía. Una vez que terminan todo el proceso, el enemigo es convertido en una masa desorganizada y muy fácil de conquistar, o que directamente se rinde sin pelear. Y si hacía falta infiltrar un objetivo particularmente importante y complicado, hasta podía recibir la visita del escuadrón de sigilo Efrit, especialmente elegidos por su adaptabilidad y capacidad para improvisar, en una legión, o sea, en decenas de miles de superhumanos especializados en eso mismo. Eran los mejores infiltradores de toda la legión, tanto así que eran comandados por el mismísimo primarca Omegon. O sea que si te visitaban los Efrit, cagaste, mejor suicidate, así por lo menos les negas la satisfacción de derrotarte con sus tácticas superiores a cualquier cosa que vos puedas hacer. Estos métodos eran tan efectivos que otras legiones de marines espaciales, que no eran tan rígidas con la idea de que la batalla debía ser honorable y de frente, incorporaron la idea de tener escuadrones de buscadores, un modelo que la Legión Alfa creó. Los buscadores se infiltraban en las líneas enemigas en el medio de la batalla, buscando asesinar a la cadena de mando. Más adelante, la legión creadora de este método obviamente lo perfeccionó con los cazadores de cabezas, que, como te explicaba, llevaban a cabo misiones mucho más amplias y no se limitaban solo al campo de batalla. Una de las características que mejor define a la Legión Alfa es su practicidad. Absolutamente todo puede ser usado como una herramienta y su valor está determinado por la utilidad que tenga. Hasta los nombres de los primarcas tienen una utilidad enorme. Son un símbolo de autoridad. Entonces, ¿una herramienta tan útil debería estar reservada para uso exclusivo de sus primarcas? La respuesta es no. Es por esto mismo que muchos miembros de la legión se hacen modificaciones faciales para parecerse a sus primarcas. Gracias a estas modificaciones, y agregando que Alfarius y Omegon son los primarcas más bajos y los marines alfa son más altos que los marines de otras legiones, es muy fácil confundir a los primarcas con sus legionarios si estos utilizan un poco de camuflaje. Son un ejército de pelados garcas, como si me hicieran falta más razones para no confiar en ellos. Casi siempre cuando asumen el rol de su primarca usan el nombre de Alfarius, porque él es la figura pública. Muy pocas personas fuera de la legión siquiera conocen de la existencia de Omegon, y rara vez los legionarios alfa toman su lugar, además del escuadrón Efrit que el mismo primarca dirige. El significado de esta práctica es que un marín que usa el nombre de los primarcas, a efectos prácticos lo es. Esta cadena de mando tan flexible es posible por su fuerte disciplina. Ningún marín le va a andar inventando a otros que es Alfarius así porque sí. A veces lo dicen por chiste, porque todos ellos son la legión y por ende todos ellos son Alfarius. Pero cuando un marín alfa usa el nombre de Alfarius en serio, es siempre porque vino por orden directa de los primarcas. Incluso se presume que si un Alfarius se suma a un escuadrón de marines alfa y no asume el mando, es porque tiene alguna misión especial. Me encanta
encanta el proceso que usa para transformar a un marín común en Alpharius. Hacen uso de una de las habilidades más ridículas de los marines espaciales, la capacidad de absorber memorias a través de la carne y sangre fresca que consumen. Una vez que alguno de los primarcas selecciona a un marine espacial para alguna función de liderazgo o infiltración importante, el primarca le da un poquito de su sangre, y con eso el marine absorbe los recuerdos y conocimientos del primarca. Si tan solo los humanos comunes pudiéramos hacer esto, se resolverían los problemas de un montón de estudiantes universitarios desesperados. Cuando es necesario que el nuevo Alpharius no recuerde su identidad pasada, usan un proceso llamado reconstrucción psíquica, donde los bibliotecarios del capítulo suprimen o cambian los recuerdos de un legionario, y con palabras clave los recuerdos surgen de nuevo. De esta manera, ni los psíquicos más poderosos son siquiera capaces de leer la mente del operativo. Cuando cumplen la función de asistir a reuniones o eventos importantes en lugar de su primarca, los Alpharius falsos muchas veces usan armaduras muy decoradas y hasta mejoradas con máquinas que los hace parecer más altos para tener el aspecto que se esperaría de un primarca. Con esta misma practicidad, Alpharius y Omegon adoptan otras identidades para pasar desapercibidos, con ayuda de su don especial, que en palabras de Alpharius les permite disminuirse a los ojos de otros. No es un poder psíquico, sino más bien una capacidad de manipular sus movimientos y su presencia, y por eso sus marines también son capaces de manipular cómo los ven. Gracias a esta habilidad, los primarcas pueden pretender ser marines espaciales normales o incluso humanos muy grandes, y nadie logra ni sospechar su verdadera identidad. Y para colmo, les encanta participar en operaciones importantes y dejarles el comando de las tropas y la flota a sus primarcas suplentes. Y desgraciadamente para el enemigo, a pesar de la apariencia diferente, siguen siendo igual de imposiblemente fuertes e inteligentes que cualquier otro primarca. Y esto agrega otro aspecto terrorífico a cualquiera que la Legión Alpha tenga en la mira, porque como si no fuera lo suficientemente difícil tener que lidiar con agentes secretos superhumanos, cuando por algún golpe de astucia o suerte lograste enterarte que van a atacarte y tuviste el atrevimiento de pensar que estabas preparado para recibirlos, entre los atacantes puede estar un super James Bond, un Alpharius 007 que arruina tus planes y te mata de todas formas. De hecho, el único que alguna vez logró darse cuenta que había algo raro con el marine espacial que Alpharius pretendía ser fue cuando se hizo pasar por un ángel oscuro, y su perceptivo hermano, el primarca Lionel Johnson, sentía que algo en ese legionario no era lo que parecía, pero incluso él no podía darse cuenta exactamente qué tenía de raro. Alpharius también le facilitó a sus hermanos, de forma secreta, la conquista de muchos planetas, y después de que sus hermanos iban a buscar gloria conquistando nuevos mundos, la Legión Alpha muchas veces se encargaba de sabotear y eliminar revoluciones contra el gobierno imperial que quedaba. Pero cuando esa intervención era más evidente, provocaba resentimiento y desprecio con muchos de sus hermanos más directos y honorables, que no podían aceptar que el planeta en parte había sido tomado con tácticas tan cobardes. Y Alpharius, él pensaba que los métodos de sus hermanos eran brutos, simples y predecibles. Es más, con el manejo de la información y la inteligencia que tenía la Legión Alpha, él conocía las fortalezas y debilidades de sus hermanos, mientras él les daba a conocer solo lo que fuera absolutamente necesario para colaborar con ellos cuando hiciera falta y nada más. Para probar que sus métodos eran superiores, la Legión Alpha empezó a hacer planes cada vez más elaborados, que algunos, de mente más estúpida y excesivamente limitada, podrían decir que eran innecesariamente complicados. Eso sería muy fácil. Es lo que decían muchos de los comandantes de la Legión Alpha, incluyendo sus primarcas, antes de agregar a su plan objetivos más ambiciosos que a propósito revelaban sutilmente su presencia, agregaban más pasos y más tiempo de preparación. A Alpharius siempre le gustó cubrir mentiras con más mentiras. Esto lo hacía para asegurarse de que nadie sospechara de su presencia, como la vez que antes de asumir el mando de su legión infiltró él solito el Palacio Imperial únicamente para demostrar los defectos en sus defensas, y para eso asumió la identidad de un mercenario que hacía guardia en un convoy que iba de camino al Palacio Imperial, y después fingió su propia muerte para que nadie sospeche que ese mercenario ya no estaba, y de ahí entró a la bodega de uno de los vehículos y se metió dentro de una de las cajas. Pero durante la Gran Cruzada, los niveles de mentiras que estaban empezando a pilar uno encima de otro en sus operaciones estaban más dedicados a pasarles sutilmente
usualmente los huevos por la cara de la pobre víctima y usualmente por la cara de sus hermanos con sus toscos y básicos métodos. Este orgullo, causado por un enorme resentimiento, es uno de los principales defectos de la Legión Alpha. Su complejo de superioridad a veces lo lleva a hacer estupideces, y a Alpharius más adelante le costaría la vida. Pero todavía no me voy a adelantar esa parte. Antes de decirte cómo murió, tenés que saber cómo nació. Antes de la publicación del libro Alpharius, cabeza de la Hidra, existían varias historias sobre el origen de Alpharius, y como el primarca era famoso por distribuir información falsa, cualquiera o ninguna de estas podría ser cierta, incluyendo la del libro que mencioné. Resumidamente, las historias anteriores son 4. 1. Alpharius fue encontrado por Horus. El futuro primarca de la Legión Alpha era el líder de una confederación de planetas humanos que abarcaba varios sistemas solares, y con una flota de naves de calidad muy inferior a las naves imperiales, Alpharius atacó la flota de Horus. Para imaginarte la escena, pensar en esos barcos que son atacados por piratas somalíes en lanchas, solo que estos somalíes eran comandados por un super negro que aprovechó la masacre de sus hombres para llegar hasta la nave de Horus e infiltrarla. El super negro Alpharius, o más bien teniendo en cuenta que en el material es descrito como de piel cobriza, el super bronceado Alpharius llegó hasta el centro de comando de la nave de Horus, mató a sus guardaespaldas, y cuando se confrontó con Horus, él reconoció por su tamaño y sus movimientos claramente este ser no era un humano común, ni siquiera un simple mutante, era un primarca. Y cuando Alpharius se sacó el casco, Horus pudo confirmar con mucha felicidad que al fin había encontrado al último de sus hermanos. 2. Alpharius encontró al imperio por sí solo. Alpharius cayó en las ruinas de un planeta que en algún momento tuvo una civilización inteligente, pero que hacía mucho tiempo que había sido destruida. El pobre pelado desafortunado tuvo que sobrevivir como pudo por varios años, hasta que, para variar, tuvo un poco de suerte. Un barco de piratas semi-humanos y alienígenas llegó al planeta buscando encontrar algo de valor en las ruinas. Fueron presa fácil para un primarca ya crecido. Gracias a ellos obtuvo armas, conocimiento y una nave que utilizó para ir a buscar a quien lo había creado. 3. Alpharius fue rescatado de unos aliens por el emperador. Alpharius cayó en un mundo llamado Bar Sabor, una oligarquía tecnológica, pero acá tampoco tuvo suerte nuestro pobre pelado Yeta, porque no pasaron ni 10 años hasta que llegaron unos aliens bien feos y asquerosos llamados Slout. En lugar de alimentarse de él, lo esclavizaron y manipularon su mente para convertirlo en un arma viviente que debilite los mundos que los Slout querían invadir, para que sea más fácil conquistarlos. El emperador fue el que salvó a Alpharius y exterminó a los aliens por lo que le hicieron a su hijo, y fue de a poco deshaciendo los desastres que le hicieron a su mente. 4. Alpharius se quedó en Terra, o al menos una parte de él, que no fue esparcida alrededor del universo por los dioses del caos como otros primarcas, sino que quedó en Terra y fue criado en secreto por el emperador para evitar que los dioses del caos le saquen al último hijo que le quedaba. Esta era la única versión que dejaba una ventana al origen de Omegon, que podría haber sido cualquiera de las historias anteriores. De hecho, así fue. Más o menos. El libro que mencioné al principio es una mezcla e integración de todas las teorías anteriores. Alpharius quedó en Terra, fue robado por los dioses del caos, pero cayó en una parte desolada de Terra, donde fue encontrado por el emperador. Si bien conoció a su padre primero, una de las cualidades del emperador es ser un superhumano muy ocupado y un padre ausente. Así que Alpharius fue criado por Malcador el Sigilita, y fue este super viejo quien lo convirtió en el super agente secreto del imperio. Le dio el propósito de cuidar al imperio en secreto, incluso sin que le den órdenes, que sea la espada que ataca al enemigo por donde no se lo espera, el que descubre y guarda secretos. Curiosamente, Malcador dijo que ese no era su propósito originalmente, pero que esas eran las cartas que les dio el destino. Déjame un comentario si querés que explore en otro video qué habrá querido decir Malcador. ¿Cuál puede haber sido el propósito original de Alpharius? Tengo una idea de qué puede ser. Esta versión del origen de Alpharius es una forma más elaborada de la última teoría que mencioné, y el origen de Omegon es una combinación entre la segunda y la tercera. Después de ser entrenado y probar que ya era capaz de comandar, asumió el mando de su legión, aunque todavía en secreto. Me parece gracioso que ya se presentaba como Alpharius, pero sus hermanos no sabían que ese era el nombre del primarca, sino que pensaban que Alpharius era un oficial representante de su legión. Bueno, volviendo a cómo descubrió Omegon, Alpharius sentía que le faltaba una
aparte de él. Y mientras ayudaba a los Ángeles Oscuros en una campaña de exterminio de unos aliens hostiles llamados Ragdan, fue recolectando información sobre posibles avistamientos de un ser como él, que lo llevaron a tomar un pequeño desvío al planeta Bar Sabor. Ahí encontró a la asquerosa raza de los Slough que habían tomado el planeta. Fue con un escuadrón a buscar a su parte faltante y terminó peleando contra los Xenos. No le fue muy bien. Alpharius perdió a todo su escuadrón y en una pelea muy ajustada en una cueva, su hermano llegó por sorpresa y entre los dos reventaron culos alienígenas. Igualmente, los enemigos los superaban demasiado en número y decidieron retirarse a la guarida de Omegon. Cuando llegaron al lugar donde se escondía, su pieza faltante recién descubierta le explicó a Alpharius su origen. Llegó a un planeta donde alguna vez existió una civilización que desapareció hace miles o tal vez millones de años y ahora estaba desierto, pero lleno de tecnología alienígena muy útil. En esas ruinas encontró la lanza pálida o también llamada Sarrisanata, una lanza de 2 puntas capaz de pasar a través de la materia y convertir la carne que perfora en un humo aceitoso, y una armadura muy resistente incluso a armas alienígenas. Después de encontrar estos regalitos de la trama, como si le hiciera falta estar más roto todavía, llegaron los piratas. Omegon los masacró, aunque en esta versión no obtuvo información, sino que fue a buscar conocimiento a planetas habitados por humanos. De ahí se enteró de la existencia del Imperio, el Emperador y los marines espaciales. De hecho, también sentía que le faltaba algo, pero pensaba que lo que percibía era la presencia de quien lo había creado. La sorpresa que se debe haber llevado cuando se enteró que esa presencia era de un superhumano igual a él, que encima era su gemelo. Finalmente llegó al planeta Bar Sabor. Ahí pensó que encontraría respuestas, pero lo único que encontró fue una invasión alienígena que estaba justo comenzando. Estuvo vaya a saber cuánto tiempo peleando contra ellos hasta que llegó Alpharius. La última teoría que falta, la primera, fue re fácil de integrar para el autor. Después de escapar de los aliens, aunque en esta versión lo hicieron por su propia cuenta, no con la ayuda del emperador, se pusieron a discutir cómo iban a hacer para revelar su existencia al resto del imperio. La elección obvia era mostrarse ante Horus, pero en realidad el que iba a mostrarse era Omegon, porque Alpharius ya había visto a Horus antes, infiltrado como un marine de su legión. Así, la reacción de verlo por primera vez sería genuina. Como siempre, se nota esa tensión autística hasta el último detalle. A lo largo de todo el libro, Alpharius te dice que todo lo que está diciendo es mentira. Pero tengo muchas razones para creer que lo que dice es la verdad. O por lo menos, lo más cerca posible a la verdad de todo lo que sabemos de él. En este libro, el narrador es Alpharius y constantemente está remarcando lo inteligente, perspicaz, fuerte, habilidoso y en general, lo genial y superior que es. Y siempre remarca que no es por presumir, sino que es un hecho. Y es cierto, Alpharius no es solamente un presumido, también es todas esas otras cosas que dice. Y hasta se enorgullece en elegir para su legión a los más parecidos a él en su forma de pensar. Sospecho que Alpharius escribió esta información, aunque sea con algo muy cercano a la verdad, para alimentar ese orgullo, para que veas que no es lo que sus hermanos dicen de él, que Alpharius es mejor. Y después te siembra la duda al decirte que es mentira. Y vos, como su enemigo que leyó esta pieza de propaganda que Alpharius seguramente hizo llegar a tus espías, que te garantizo que también son sus espías, te vas a quedar paralizado con un montón de preguntas en tu cabeza. Porque vos sabés que Alpharius es una serpiente mentirosa y vas a decir, ¿esas son realmente todas sus capacidades? ¿Tiene algún otro truco bajo la manga que no me dijo? O peor, vas a creer que está exagerando, que está postureando para hacerte creer que es más amenazante, que le tengas miedo. Y no, vos sos más inteligente, no vas a caer en eso. Y cuando lo subestimas, le das una de sus armas más poderosas. Después de que te infiltró, te lanzó ataques por todos lados, te llenó de información falsa, te dejó paralizado y tengas a Alpharius en tu propio centro de comando a punto de volarte los sesos, vas a decir, el hijo de puta era peor de lo que decía. También otro punto que me parece menos interesante pero igual de válido es que, como ya viste, ese libro combina todas las teorías anteriores, pero dejando un pequeño espacio de duda sobre si es verdad o no, para que no te sorprendas si en el futuro aparece otra historia totalmente diferente, pero que también es posible. La verdad es que si nos dieran una historia oficialmente correcta en su totalidad, rompería la esencia del personaje. Ahora, ¿por qué la Legión Alpha traicionó al emperador? Bueno, la explicación corta es aliens.
Mira, te explico. Mientras la Legión Alfa estaba ayudando a un ejército imperial a conquistar un planeta de humanos primitivos, pero que usaban poderes psíquicos bastante cercanos a los poderes de los dioses del caos, se encontraron con John Grammaticus, un espía humano de la Cábala, una organización de psíquicos extraterrestres que se dedicaban a combatir al caos. Grammaticus les dijo que la Cábala había guiado a la Legión Alfa a ese planeta para mostrarles el peligro del aniquilador primordial, como ellos le dicen al caos, y que querían hablar con los primarcas, porque la Legión Alfa era la única que podía entender lo que es necesario hacer para combatir al caos y estaría dispuesta a hacerlo. Pero también tenían que escaparse lo más rápido posible de ese mundo, porque los nativos estaban por hacer algo demasiado poderoso. Poco después, los nativos hicieron un ritual que aniquiló el planeta. La Legión Alfa y el ejército al que ayudaban pudieron escapar por muy poco. Como era de esperarse de unos sucios senos, la Cábala empezó su nueva relación diplomática mandándose cagadas. Luego de escapar de esta épica metida de pata, los primarcas fueron a otro planeta a reunirse con la Cábala, y los aliens les mostraron el futuro, que podía ser una de dos paradojas dependiendo de la decisión que tomen. 1. La victoria es derrota. Si la Legión Alfa se ponía del lado del Imperio cuando el maestro de guerra Horus traiciona al emperador, vencerían a Horus. Pero el emperador daría su vida para ganarle. Sin su líder, el Imperio se estancaría durante 10 o 20.000 años, hasta terminar siendo consumido por el caos, una muerte lenta y dolorosa entre la miseria y la podredumbre. 2. La derrota es victoria. Si la Legión Alfa se ponía del lado de Horus, el maestro de guerra mataría a su padre, conquistaría el Imperio y se haría el nuevo emperador. Pero la culpa por sus acciones y el honor que le quedaba en lo más profundo de su ser le daría darse cuenta de la cagada que se mandó. Con toda esa vergüenza pesando sobre su conciencia, se odiaría a sí mismo y hasta se pondría en guerra contra sus propios aliados, llevando a la humanidad a la aniquilación definitiva en no más de 200 o 300 años. Y el caos se quedaría sin su fuente de combustible más importante y terminaría desapareciendo, ya que la humanidad es por lejos la raza más numerosa y siempre está en guerra. Alfarius interpretó que el propósito real de su padre fue siempre acabar con el caos, y si la humanidad tenía que morir, mejor que fuera rápido, para matar de hambre a los dioses del caos y desaparecerlos del universo de una vez por todas. Y empezaron su traición aniquilando a la flota imperial que los escoltaba, todo por el emperador. Pero esta vez el que decidió esto fue solo Alfarius. Omegon interpretó correctamente que lo que pretendía su padre en realidad era la supremacía de la humanidad. El caos era solo una de las numerosas amenazas a esa supremacía. Podríamos decir que era la más peligrosa, pero no nos olvidemos que el racismo de la humanidad no era solo contra los demonios, sino contra todo lo no humano. Los senos, los herejes, los mutantes, todo lo que amenaza a la humanidad debía ser erradicado. Desde su punto de vista, Alfarius estaba completamente equivocado, así que no importa que ese futuro apocalíptico pareciera inevitable, Omegon tenía que intentar hacer algo. Y es en esta situación donde el hermano de Alfarius saca a relucir su capacidad para ser un pelado basado. Que se vayan todos a la mierda. Si las dos opciones significan la destrucción de la humanidad, yo voy a hacer otra cosa. A esa otra cosa Omegon la llama la tercera paradoja, que por lo que hizo parece que consistía en sabotear en todo lo que podía a su hermano y ayudar a los lealistas, aunque a veces también tenía que sabotearlos para que Alfarius no se diera cuenta que su gemelo no pensaba como él. Yo creo que este camino era en esencia neutralizar las acciones de su hermano, como si no estuvieran haciendo ninguna de las dos cosas. Por eso es acá donde Omegon empezó a alterar el curso de la historia. Por suerte, Horus le asignó a la Legión Alfa muchas tareas importantes, porque confiaba en que Alfarius iba a seguir órdenes mientras que los objetivos de la misión estuvieran más o menos alineados con su propia agenda. Lo que no sabía es que existía otro Alfarius que tenía como agenda joder a los traidores, y Omegon empezó a hacerlo apenas tuvo la oportunidad, como esa ocasión donde mandó a su escuadrón de sigilo Efrit a destruir un puesto avanzado de la Legión Alfa, que estaba usando unos pilones alienígenas que la Legión encontró gracias a la Cábala.
Con esos pilones impedían la comunicación astropática y así dejaban a grandes zonas del imperio incomunicadas. El escuadrón estaba bajo el mando de uno de sus capitanes más confiables, Sheet Ranko, que le tocó asumir el rol de Omegon sabiendo que era una misión suicida, ya que después de tomar la estación la dirigieron contra una estrella, y para asegurarse de no dejar cabos sueltos, el resto de sus miembros se enteraron después de cumplir su misión exitosamente que el escuadrón no debía sobrevivir y lo aceptaron. La destrucción de esta estación le permitió a Omegon hacer una de sus contribuciones más grandes a la causa del emperador, porque un tiempo después, la flota de la Legión Alpha llegó al sistema Chondax, donde los cicatrices blancas estaban terminando una campaña contra los orcos y se estaban preparando para irse a cualquier otro lugar apenas les digan a dónde. No querían saber más nada con esta tediosa y larga operación en la frontera del imperio. De hecho, estaban viendo si no habían recibido órdenes de Horus, pero todavía había mucha interferencia de las tormentas de la deformidad y no recibían nada. La Legión Alpha sí tenía órdenes del maestro de guerra traer a los cicatrices blancas al lado de los traidores, pero en lugar de iniciar charlas diplomáticas, negaron toda comunicación y bloquearon a la flota de Yaga Taikan para que no pudiera irse. Gracias a este bloqueo, los cicatrices blancas tuvieron tiempo de volver a recibir comunicaciones, se enteraron de la traición de Horus y después de hacer un pequeño desvío por el planeta Próspero, volvieron a defender Terra en contra de los traidores. Una misión interesante donde ambos hermanos sabotearon todo lo que podían a los traidores mientras cumplían las órdenes de Horus sucedió al principio de la herejía. En la masacre de Isban V, la Legión de la Guardia del Cuervo fue casi erradicada y luego de escapar por un pelo de los huevos del emperador, se retiraron a su mundo natal, la luna Deliverance. En sus laboratorios logró refinar un método para crear marines espaciales aún más poderosos y de forma más rápida. A estos nuevos supermarines los llamaron Raptores, y su creación fue siquiera posible gracias a una muestra pura de ADN de Primarca que el emperador le dio a Corvus Corax. La Legión Alpha obviamente ya estaba infiltrada en la Guardia del Cuervo, gracias a que varios legionarios hicieron modificaciones faciales para parecerse a guardias del Cuervo que habían muerto en Isban V, y absorbieron parte de sus recuerdos con la habilidad estúpida, como me gusta decirle, consumiendo un poco de carne de sus enemigos caídos. Y finalmente, para hacer su infiltración aún más completa y disimulada, y también más complicada e interesante, orquestaron una rebelión en Kiabar, el mundo forja que orbitaba la luna Deliverance, como una distracción. Vos entenderás que para la Legión Alpha nada puede ser tan fácil. Después de completar este plan tan creativo, los legionarios Alpha lograron corromper ese ADN y hacer que no sirva para nada, salvo que definas útil como convertir a cualquier que se le implanten en monstruos. Y para colmo, además de sabotear sus planes, también lograron robar toda la información sobre cómo replicar ese método. Luego, Omegon le dio esa investigación a su hermano, y él, obligado por Horus, le dio una copia al geneticista de los hijos del emperador, Fabius Bile, pero se la dio de forma incompleta. Qué divertido sería haber visto la cara de bronca de ese apotecario enfermo cuando se dio cuenta de cómo lo cagaron. La información completa y útil se la quedó el Primarca, con la idea de lograr hacer que la Legión Alpha sea más poderosa que los traidores y los lealistas. En este caso, Alfarius y Omegon fueron cómplices en joder a los traidores, porque según lo que decía su supervisor de la cábala, que guiaba a la Legión Alpha en sus acciones para asegurarse que la profecía se cumpla, si Horus obtenía esa tecnología, iba a ganar de forma demasiado aplastante y podría no ser lo suficientemente débil para caer después. Luego de seguir ese consejo, se deshicieron del sucio seno, porque la Legión Alpha podía seguir el plan sin que los estén dirigiendo unos aliens. Este punto por sí solo basta para justificar el por qué estaban trabajando tan en equipo, pero también es importante destacar que la tercera paradoja de Omegon y el sabotaje que fue haciendo a los planes de su hermano fue algo que se fue desarrollando en otros libros más adelante. Este es un punto de quiebre entre la narrativa inicial de los gemelos y su versión actual. Volviendo al tema, menos mal que Omegon traicionó a los traidores, porque si no, su victoria habría sido segura, teniendo en cuenta el desastre espectacular que solo esa legión
pudo hacer atacando las defensas del sistema solar. En este ataque fue donde Alpharius murió. El gemelo malvado infiltró el Palacio Imperial con un escuadrón de cazadores de cabezas. Detalle importante, ni él mismo sabía que era Alpharius, sino que utilizó la reconstrucción psíquica en su cabeza para creer que era uno de sus oficiales, que el Silonius. Toda esta infiltración la hicieron exclusivamente para provocar a Rogal Dorn, que estaba a cargo de las defensas, y para ver cómo reaccionaba el sistema solar ante un posible ataque. Luego de darles un buen susto a los defensores de Terra y provocar una francamente impresionante cantidad de quilombo, se fue a las defensas exteriores del sistema solar para sabotearlas desde adentro y dejarlas inofensivas, para que la flota de la Legión Alpha las pueda aplastar con facilidad. Por cierto, esta flota había estado moviéndose lentamente durante mucho tiempo en dirección al sistema solar para evitar ser detectada. A esta altura, con lo que sabéis, ya estarás diciendo: ¡ja! Ni me sorprende, es la Legión Alpha. Pero fue justamente en medio de esta catástrofe donde el enemigo atacó con tanta preparación y precisión, donde el primarca de los puños imperiales demostró que no era tan cuadrado y obtuso como Alpharius pensaba. Rogal Dorn fingió que se llevaba una buena parte de su legión y del resto de defensores del sistema solar a enfrentar a la vanguardia de Horus antes de que lleguen. Después de todo, ¿por qué tendrían que esperar a que los traidores estén a sus puertas? Y se aseguró de dejar sus objetivos bien claros y, más importante, publicitarlos lo más posible. La Legión Alpha ya pensaba que Dorn había agarrado la carnada, pero los que se comieron la finta fueron ellos. Y cuando atacaron las defensas exteriores, se encontraron con la flota de los puños imperiales lideradas por la mismísima Falange, que habían llegado impulsándose con la gravedad de los planetas del sistema solar, y así evitaron usar los motores y ser detectados. Y acá es donde el orgullo de Alpharius empezó a traicionarlo. En lugar de intentar escapar, le dijo a sus operativos que apaguen el bloqueador de teletransporte que tenían desplegado por un momento y después lo vuelvan a activar. El tiempo suficiente para que Rogal Dorn pudiera teletransportarse hacia donde estaba su hermano traicionero junto con su guardia personal, los Buscarles. Alpharius llamó a sus exterminadores de élite, los Larneos, y ambos escuadrones se lanzaron al combate, hasta que solo quedaron los dos primarcas en un duelo a muerte. O al menos eso pensaba uno de los dos, porque en esta situación Alpharius trató de convencer al que probablemente sea el más testarudo de todos los primarcas para que se alíe con él en contra de todos los demás. Le decía que conocía las debilidades de lealistas y traidores y que por lo tanto conocía la verdad, que ambos peleaban por el futuro y que no había venido a matarlo, sino a convencerlo de que juntos podían obtener la victoria total. No creo que Alpharius realmente haya sido tan imbécil como para intentar engañarlo con falsas promesas. Me parece que era más un delirio alimentado por su arrogancia. Tengo una teoría sobre qué pretendía, pero para que este video no se haga eterno, lo voy a explicar en otro. Para sorpresa de nadie, no lo pudo convencer. Y para colmo, Alpharius sobreestimó muchísimo sus habilidades. Es cierto que era increíblemente ágil y preciso en sus movimientos y ataques, y junto a su hermano, con la coordinación inconsciente que tienen, seguramente habrían podido derrotar a cualquier otro primarca, pero acá estaba solo. Continuando con nuestro duelo a muerte, Alpharius logró posicionarse en el ángulo perfecto y le dio una excelente estocada a Dorn con la lanza pálida. Pero Rogal, fiel a su doctrina de fortificarse y aguantar al enemigo, demostrando el entrenamiento que se daba a sí mismo y a su legión para aguantar el dolor, recibió el golpe en el hombro. La Sarracinata lo atravesó y él, sin quejarse como todo un Chad, agarró la lanza y con su espada sierra le cortó los brazos, le abrió el pecho y después, como si hiciera falta, humillarlo un poco más, que la verdad que le hacía falta, porque a esta altura Alpharius se había vuelto demasiado arrogante. Su hermano lo atravesó con su propia lanza y finalmente hundió los dientes de la tormenta en la cabeza del traidor. Luego de que el cráneo de Alpharius fue troceado por la gigantesca espadasierra de Rogal Dorn, Omegon sintió la muerte de su gemelo y decidió tomar su lugar, esta vez de forma permanente. Para hacer más creíble esta nueva farsa, cumplió con la última parte de la misión que le había encargado Horus. Le entregó extensa información sobre las defensas y debilidades del sistema solar que habían recolectado durante el ataque. Después sacó una daga que tenía, la rompió, la tiró a los pies de Horus en una forma elegante y ceremonial de decir: ándate a la mierda, yo me voy de acá. Abaddon, indignado, llegó a opinar que deberían matarlo antes de que se vaya, pero Horus ya estaba satisfecho y lo dejó ir. El
maestro de guerra sabía que darle una orden a Alpharius y que la cumpla en lugar de hacer lo que se le canta la gana ya es bastante útil, y que es mejor no provocar a su hermano. Por su parte, Omegon sabía que si simplemente se iba así nomás sin nada a cambio, capaz Horus sí habría hecho caso a Abaddon, así que le dio un regalo de despedida para asegurarse que no le rompa más las bolas y evitar quedar envuelto en la carnicería que iba a ser la batalla de Terra. Terminando esta épica historia, Omegon se dirigió hacia su muerte en el planeta Escrador, donde se enfrentó a la Legión de Guilliman. La Legión Alfa esperaba que los ultramarines respetaran las doctrinas de combate del nuevo librito de Guilliman, el Codex Astartes, pero obviamente Papá Pitufo vivía rompiendo sus propias reglas porque era el único en su legión que entendía que era un libro de guía y no una Biblia. Y para su crédito, siempre intentó explicárselo a sus legionarios, pero la mayoría de ellos nunca entendían. Y en el milenio 40.000 es aún peor, donde los ultramarines nunca se despegan de la gran Biblia de Papá Pitufo. En esta ocasión, Guilliman lideró una pequeña fuerza que atacó por sorpresa a la Legión Alfa y que dio lugar a un sorprendentemente breve enfrentamiento donde cagaron uno contra el otro, atacaron una vez mientras se cruzaban, todo muy de película, y al final Alpharius terminó cayendo al piso muerto. Los ultrapitufos victoriosos se retiraron de ese asalto y bajaron la guardia, pensando que todo se había acabado. ¿Para qué seguirían peleando si ya perdieron a su primarca? Sin embargo, la Legión Alfa los atacó por sorpresa sin piedad y de hecho les dieron la vuelta a la pelea y los ultramarines terminaron retirándose con fuertes bajas. Esto me parece una prueba bastante clara de que al que mataron no fue a Omegon. Además, si bien es cierto que Alpharius y Omegon eran los primarcas más pequeños en tamaño, también eran muy buenos peleadores, incluso por sí solos. Y Guilliman no era precisamente el mejor duelista de todos los primarcas. Como mínimo, la batalla habría estado bastante pareja, si no fuera porque ese seguramente era un doble. Y esto se vuelve aún más sospechoso si miramos un evento que pasó en el milenio 40.000, cuando un Setán, el famoso engañador, fingió ser Omegon y había reunido una gran cantidad de marines alfa que creían que efectivamente era él. Al final, el engañador fue descubierto y derrotado, pero este suceso abrió la puerta a la posibilidad de que Omegon siga vivo, o por lo menos sigue vivo en la opinión de un legionario alfa muy dedicado que lo está buscando. Otro día te cuento. Entonces, suponiendo que sigue vivo, ¿por qué no lidera su legión para ayudar a los lealistas? La respuesta es que una buena parte de la legión alfa cree en la idea original de Alpharius, que ayudar a los traidores y destruir el imperio es el camino. Y si bien la legión tiende a alejarse mucho más del caos que otras legiones traidoras, parece ser que a muchos les afectó psicológicamente el caos y todo lo que tuvieron que hacer durante la herejía. Además de que siempre estuvieron muy resentidos con las otras legiones, la mayoría son pequeños grupos de guerreros separados que siguen su propia agenda, aunque a veces varios de esos grupos se unen detrás de señores de la guerra totalmente locos que combinan brillantez e insanidad en igual medida. Que toda esa parte corrupta de la legión esté mayormente dispersa y sin un rumbo conjunto es una gran ayuda para los lealistas. Es prácticamente imposible que Omegon los convenza a todos de que lo que pensaba su hermano en realidad estaba mal y que seguramente sería más una pérdida de tiempo. Parece ser que el método que eligió el último primarca de la Legión Alfa es reunir a esa parte de la legión que es leal a él y ayudar como pueda al imperio, como fue el caso del asedio de Brax, un planeta fortaleza que se utilizaba para guardar armas y vehículos y que estaba siendo muy difícil de capturar, a punto tal que el imperio casi se retira, porque los que habían capturado ese planeta no eran herejes del caos, sino simplemente unos rebeldes imperiales liderados por un cardenal de la eclesiarquía que se le había subido el poder a la cabeza. Pero uno de sus diáconos fue el responsable de alimentar la sed de poder del cardenal y para colmo estaba lentamente corrompiendo a los habitantes al culto del caos. Y en unos años, a más tardar algunas décadas después de que el imperio se fuera, todos esos recursos y armamentos iban a estar en manos de los herejes. Y si encima llegaban refuerzos de adoradores del caos más poderosos con naves espaciales, Brax se habría convertido en una excelente base estratégica y fortificada para atacar puntos débiles en el imperio, como un grano muy grande en tu parte trasera que no conseguís sacarte. Entonces casualmente apareció la Legión Alfa, liderada por la mano derecha de Omegon, Arcos, y los corrompió al caos rápidamente. Esto causó que el imperio ya no pudiera simplemente ignorarlos y con mucho más tiempo y esfuerzo terminaron conquistando el planeta. Gracias a Arcos, el imperio no tuvo que lidiar con un problema mayor en el largo plazo. Y la Legión Alfa siempre piensa en el largo plazo, tan a largo plazo que la tercera paradoja de Omegon se hizo realidad.
Esto fue confirmado en una conversación entre dos miembros de la Cábala. Uno de ellos era el que había visto las dos paradojas que le dieron a los primarcas y dijo que la paradoja había sido imperfecta y que existía una tercera paradoja, y para que ello ocurriera, Horus debía caer. Y creo que esta es la paradoja más grande, que la legión más secreta y disimulada de todas fue la que decidió el destino de toda la humanidad y del universo. Sin más que decir, y a menos que tenga que buscarte y ejecutarte por herejía, nos vemos en la próxima transmisión. Que el emperador te conceda mucha suerte. Si te gustó este video, te invito a elegir entre ver estos otros videos que te pueden interesar o arder en la hoguera por hereje, sin presión. El emperador lo aprueba y la Inquisición te lo ordena.